Me han pasado este video de esta chica, aún no lo he visto, pero vi la introducción sencillamente para saber de qué trata y habla acerca de la Virgen María. Ella fue católica y dice que ahora es cristiana. Bueno, se tendría que decir que es cristiana protestante, ¿no? Porque los católicos también somos cristianos. Es interesante cómo puede reflexionar alguien que fue católica y luego protestante sobre la Virgen. Así que vamos a verlo. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Pues bien, vamos entonces a ver de qué se trata este video. Atención. La Virgen María y el cristianismo. Creo que puedo hablar de esto porque fui católica por 15 años y ahora soy cristiana. Wow, 15 años. Atención. Así que conozco bien ambas posturas. Atención a eso. Todo lo que voy a decir va a ser con todo el respeto del mundo. No quiero que sea una postura desde el catolicismo o desde el cristianismo, sino desde la palabra de Dios, que Ok. bueno, al final de cuentas eso es el cristianismo, seguir lo que Cristo nos enseñó. Así que no es mi opinión, sino lo que yo he aprendido a través de la Biblia. ¿Qué pasa? Que yo pensaba cuando... Solo una cosita aquí rápidamente. Ella hace una distinción primero entre cristianismo, catolicismo y lo que dice la Biblia. Pero luego dice que el cristianismo en definitiva sí es lo que dice la Biblia, aunque no va a ser solamente su opinión porque ella es cristiana y tiene esta opinión sobre la Biblia y el cristianismo y el catolicismo. Cuidado. Perdón si les hago bolas, pero, o sea, solamente quiero decir esto porque a fin de cuentas va a ser una interpretación. Porque si queremos saber lo que dice la Biblia, solamente tenemos que leer y punto. Y el resto es ya interpretar. Y ya la pregunta sería, ¿y quién tiene la autoridad para interpretar? Pero bueno, por ahora solamente les hago ese preámbulo para que tengan esto presente, porque a veces sencillamente dejamos pasar cosas, ¿no? Y decimos, bueno, parece que lo que está diciendo es correcto. Pero aquí encuentro ciertas cositas que nos pueden poner como en precaución. A la final no sé lo que va a decir, ¿no? Voy a poner de nuevo desde el principio para que se escuche bien su narrativa, ¿no? Cristianismo. Creo que puedo hablar de esto porque fui católica por 15 años y ahora soy cristiana, así que conozco bien ambas posturas. Todo lo que voy a decir va a ser con todo el respeto del mundo. No quiero que sea una postura desde el catolicismo o desde el cristianismo, sino desde la palabra de Dios, que bueno, al final de cuentas eso es el cristianismo, seguir lo que Cristo nos enseñó. Así que no es mi opinión, sino lo que yo he aprendido a través de la Biblia. ¿Qué pasa? Que yo pensaba cuando era católica que los cristianos odiaban a María o no la querían y yo no entendía por qué, porque a mí lo que me enseñaron era rezarle a María, hacer repeticiones a María, así como a Dios. ¿Pero qué pasa? Cuando yo me hice cristiana, empecé a leer la Biblia y me empecé a guiar por lo que Jesús decía, por lo que decía su palabra, y no nada más por lo que me enseñaron mis papás o lo que me enseñaba la cultura mexicana, porque soy mexicana y casi todos aquí pues somos católicos, ¿no? O sea, el mexicano, yo ahora ya no soy católica. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta de lo que la Biblia mostraba acerca de María. La palabra de Dios dice que María es bendita. Iba a decir era, pero es porque sigue viva en la eternidad. Es bendita entre todas las mujeres. Esto quiere decir, es literalmente una mujer muy especial porque llevó a Cristo en su vientre. Eso Es interesante que algunos protestantes dicen que María no es especial para nada, ¿no? Pero qué interesante que ella dice que sí. Sigamos. una bendición enorme que nadie vamos a tener y que ella tuvo y que fue dichosa entre todas las mujeres. Por lo tanto, yo la admiro profundamente y también la amo, así como también amo a otras personas de la Biblia que Dios me ha hablado a través de su vida, como el rey David, Pablo, Juan, Pedro. Es una mujer que merece un respeto hermoso, pero la Biblia nunca nos dice que debemos de orarle, nunca nos dice que ella es un camino para buscar a Dios. Sé que a lo mejor esto puede ser choqueante porque es lo que nos enseña la iglesia, pero Dios no nos mostró eso, pero sí nos mostró que hay un solo camino y ese es Cristo, y también dice su palabra que solo hay un mediador y ese es Cristo. Entonces cuando yo me empecé a acercar al... Creo que ahí está justamente el error que se suele tener muchísimas veces, ¿no? Y es pensar que la Virgen María está suplantando el papel de Cristo, ¿no? En cuanto mediador, en cuanto camino, en cuanto verdad, en cuanto Dios, ¿no? Creo que eso para cualquier católico está supremamente resuelto, ¿no? Ella no es el camino, la verdad ni la vida. Ella no es Dios y ella tampoco es mediadora, ¿no? En ese sentido de la redención. Luego que Dios utilice algunos otros intermediarios que se pueden llamar mediadores en el sentido muy pero muy relativo, en el sentido muy pero muy secundario, evidentemente que sí. Siempre hemos visto a personas que colaboran con el plan de Dios. Ellos son en ese sentido mediadores, pero no como mediador de la redención, de la salvación que es Cristo. Entonces sencillamente se entiende eso
está clarísimo, ¿no? Y creo que no tengo que mostrar muchos textos bíblicos. O sea, podemos mencionar a un Moisés. A través de Moisés, Dios se comunicaba con el pueblo. Él fue un mediador, sí, no el de la redención, no como el Mesías. Creo que lo tenemos claro. Y así podemos hablar de tantos personajes bíblicos. Al respecto de que ella está viva, lo ha dicho muy bien, si está viva y ella es nuestra hermana, pues sencillamente podemos pedir como pedimos por alguien que está vivo a nuestro lado. Oye, ¿puedes orar por mí? ¿Se puede hacer eso? Sí, no hay ninguna contraposición, ninguna contradicción bíblica en hacer esto. Desde el principio del cristianismo se ha hecho esto. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los cristianos, tenían claridad de que después de este mundo las personas siguen vivas. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dijo que Él no era un Dios de muertos, sino de vivos. Y la Sagrada Escritura llama a padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Es porque están vivos. ¿Y uno puede pedirle a alguien vivo que ore por uno? Por supuesto que sí. El error está cuando se piensa que cuando uno ora, estuviese adorando como que fuera Dios, ¿no? Bueno, realmente no son cosas muy complicadas, pero quiero sencillamente decirlo porque sé que hermanos protestantes verán este video, ¿sí? Y los católicos también es importante que lo refresquen, ¿sí? Continuamos con lo que dice. Ahora, esto es un poquito extraño, ¿no? Que haya tenido tanto tiempo de catolicismo, tanto tiempo en la Iglesia Católica y que no haya sabido diferenciar esto, conocer esto tan sencillo. En verdad es que hay cosas que son bien complicadas en la doctrina católica para lograr entender eso de aquí, eso de acá, eso de acá. Las cuestiones cristológicas, trinitarias, son cuestiones un poco más difíciles de entender, pero fácilmente se las acepta, ¿no? Eso es algo interesante. Esto que es mucho más fácil de entender, a veces se le pone mucho como pleito, como que mucho obstáculo. Es algo así tan sencillo como lo he mencionado. Así de sencillo, ¿no? No hay que darle muchas vueltas, ¿no? Ok, continuamos. Mediador, y este es Cristo. Entonces, cuando... Por supuesto, un solo mediador. Y esto habla al respecto de la salvación, de la redención. Porque si no, nunca hubiese utilizado el Señor un mediador de otro tipo, de otra calidad y cualidad, como ya he mencionado, como por ejemplo Moisés, como al mismo Aarón, como al rey David, como a Josué. O sea, es que hay tantísimos realmente. Bueno, creo que eso está claro. Yo me empecé a acercar a lo que decía la palabra de Dios, no nada más lo que escuchaba que me decía el padre de la iglesia, sino que yo fui a ver qué decía en la Biblia. Me di cuenta de eso. María tiene un papel especial, precioso, que ninguna mujer de nosotras tendrá. Ya hay que saber reconocer que ella es dichosa entre todas las mujeres, pero eso es muy diferente, acudir a ella o rezarle, porque en la palabra de Dios sí dice que no debemos de hacer vanas repeticiones pensando que por eso vamos a ser escuchados. Eso es muy interesante. Dos cositas. La primera, este reconocimiento de María como alguien muy, muy especial. Lo extraño está en que normalmente en estas denominaciones o confesiones protestantes no se hace prédicas como muy frecuentes de la Virgen María. Casi no se encuentra. Si tú vas a ver, por ejemplo, prédicas de pastores o ahora también de esas pastoras, hablando de la Virgen María en buenos términos. O sea, como hablan tantísimo, por ejemplo, de San Pablo, hablan tanto de, yo qué sé, de un rey David en el Antiguo Testamento, y de la Virgen María casi yo no he escuchado, ¿no? Yo no soy protestante, solamente dejo este interrogante allí. Personalmente no he escuchado mucho predicaciones que tengan este enfoque, ¿no? Mariano, ¿no? Pero bueno. Y lo otro que decía era sobre las vanas repeticiones. Evidentemente que vanas repeticiones están prohibidas, es que son vanas. Está claro, pero repetir está mal. No, no está mal repetir. Jesús repetía. Yo tengo programas donde he demostrado esto fácilmente. Un judío como Jesucristo tenía que repetir también oraciones. En el huerto repitió las mismas palabras, dice el Evangelio, las mismas palabras a su padre 3 veces. ¿Está mal repetir? No. Los judíos inclusive se han memorizado salmos para repetirlos. ¿Está mal repetir? No. ¿Van a repeticiones? Sí, evidentemente. E insisto, esto es algo muy sencillo de captar y de entender.
Y no sé por qué a veces hay ese bloqueo, como esos bloqueos. Otras cosas que son así como del mismo talante, que por qué llamamos padre, maestro, por qué llamamos a los sacerdotes. Son cosas realmente muy sencillas, o sea, muy sencillas. Y las cosas más difíciles, insisto, que ahí sí uno tendría que dedicarle más tiempo, lectura, historia, para ver cómo se ha desarrollado el dogma para tal o cual principio teológico. Esas cosas ni se estudian y la gente dice, sí, yo creo, yo creo. Y esto que es más fácil de entender, se le pone tantas barreras, ¿no? Pero sí nos dice que oremos al Padre. Jesús nos mostró que debemos de orar al Padre, no a nadie más, porque el dador de todo es Él. De ahí en fuera, todos somos creación de Dios. El único que debemos de adorar, y no nada más adorar, porque sé que como católicos, porque yo fui católica, decía, yo no adoro a la Virgen, yo la venero, yo la honro, yo le rezo. Ok, pero en la palabra de Dios nos muestra que al único al que debemos de clamar es a Dios y a nadie más. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es desde lo que dice la Biblia, porque tristemente sí conozco personas cristianas que realmente tienen como un repudio a María, porque justamente traen toda esta idea del catolicismo. En relación, en cambio, a esto de clamar, realmente no puedo dar una respuesta muy concreta porque no sé a qué se refiere exactamente con clamar. O sea, si gritar, si pedir ayuda, si no, eso no lo tengo muy claro. Sencillamente habría que saber cuál es el contexto o a qué se refiere concretamente con eso de clamar, ¿no? Pedir, si es pedir, pues se puede pedir a cualquier persona algo, ¿no? Si es quizá... Es que no entiendo. Habría que ver qué es a qué se refiere, ¿no? Continuamos. Sí conozco personas cristianas que realmente tienen como un repudio a María, porque justamente traen toda esta idea del catolicismo de que no, es que ellas la adoran, entonces no, María no, y la rechazan totalmente cuando no, hay mucho que aprender de su vida, porque no va a haber otra mujer como ella. Y esto me atrevo a decirlo porque esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y creo que debemos de tomar la postura que la Biblia nos enseña, porque el humano solemos idolatrar cosas cuando no deben de ser idolatradas, odiar cosas cuando no deben de ser odiadas. Jesús nos enseñó a amar a todos, pero a adorar solamente a Él. Normalmente caemos en esto de hacer ídolos porque nuestro corazón fue hecho para adorar, pero para adorar únicamente a Dios y para que nuestra fuente de vida sea únicamente Dios. Ninguna parte de la Biblia dice que tienes que buscar un mediador o un intercesor. No lo dice, porque para eso Jesús hizo su sacrificio. No encuentro la relación, perdón, pero en cuanto a la lógica no la encuentro. Habla de María, luego habla de que no hay que adorar y luego se salta a mediador. No encuentro como la conexión como muy lógica, ¿no? Muy lógica. O sea, sabemos que solamente hay que adorar a Dios, listo, eso lo tenemos claro. A Dios en cuanto a Dios, eso está clarísimo. Sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres para la salvación, la redención, eso está clarísimo. No entiendo la conexión con María. ¿Ok? Para que a través de Él, no de nadie más, podamos buscarlo. Y su sacrificio sí tiene la suficiente fuerza como para que estas cosas ya no sean necesarias. Este mediador, quien sea que quieran poner, no sea necesario porque su sacrificio y su sangre hizo que esto fuera posible, que lo podamos buscar directamente. Y eso cuando yo lo conocí, cuando me di cuenta que la Biblia lo decía, hubo tanta paz en mi corazón. Y entendiendo todo, no por lo que te dice una religión, no porque te lo dicen tus papás toda la vida, lo que te digan otros cristianos con otra denominación, lo que diga la Biblia es lo que importa. Y leer con contexto, no sacar las cosas de contexto. Como cuando Jesús le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Hay que entender el contexto. Pero obviamente yo no los voy a hacer cambiar de parecer o reafirmar su parecer. Mi palabra no cuenta, lo que cuenta es la palabra de Dios y mi invitación es que vayan. No, pues si ya nos dices de eso, estás siendo mediadora, ¿no? O sea, estás intermediando, ¿no? Para hacernos esta invitación de parte de Dios, que tú crees que es una invitación de parte de Dios seguramente, ¿no? Entonces ahí se cae todo, pues. No, pues. Ahí ya se cae todo. Porque ella está siendo mediadora en ese sentido, como he dicho antes, relativo, secundario, hasta terciario, con lo que uno quiera. Pero no como Dios, como Cristo, evidentemente. Está intermediando justamente para que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que es Dios, a Dios mismo. Entonces, si hay intermediarios, y tenemos aquí a la jovencita, ¿no? Sí, bueno,
Acabamos de ver el video, faltan unos segundos. No sé si va a resultar de mucho provecho esa reacción, pero bueno, ya la hice. Y lean lo que dice la Biblia, lo que Jesús habló acerca de su madre, lo que Dios nos muestra acerca de a quién le debemos de dar nuestra adoración, nuestro respeto, quién debemos orar. Lean lo que dice la palabra de Dios. Y ahí hallarán paz. Dios los bendiga. Ok, solamente lo último, digamos, entendiendo hacia dónde quería apuntarlo todo, ¿no? Entonces nos estaba diciendo a los católicos que cuidado con hacer a María diosa, ¿no? Y recuerda que no necesitas ningún mediador de nada, y entonces la Virgen María no, porque lo que hizo Cristo es suficiente para absolutamente todo. Ok, los católicos tenemos clarísimo esto, no creo que tengo que decir mucho más. Y me olvidaba esto de la Virgen María con Juan y que supuestamente los católicos sacamos de contexto porque eso es lo que indirectamente estaba diciendo la chica, ¿no? Pues más bien si vemos el contexto es clarísimo. ¿Por qué Jesús tenía que decirle a María que se vaya con Juan si hubiese tenido más hermanos? No tenía más hermanos. Entonces él tenía que hacerse cargo de ella. Así de sencillo, el contexto más sencillo, más simple. Así cercano, no metiéndonos en tantas cosas, ahí está, claro. Y nosotros la aceptamos como madre de todos los creyentes porque no es que nos hemos inventado eso, porque desde el principio del cristianismo se ha interpretado así, Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Conservado lo que se ha interpretado desde el principio, porque la Biblia no se interpreta a sí misma solita, siempre necesita de un agente externo que tiene que procurar ser fiel al texto, mirando, contemplando el contexto. ¿Y quién es mejor que los que en primera instancia recibieron esas enseñanzas, los primeros cristianos? Solo por ponerles un detalle allí. Sencillamente invitar a los hermanos protestantes a que entiendan la sencillez, simplicidad de lo que creemos los católicos y que tiene absolutamente base bíblica y no contradicción con la Biblia. Nosotros aquí en la Iglesia Católica los esperamos, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Hoy en día es muy frecuente que protestantes se hagan católicos, así que no pasa nada. Den el paso, regresen, aquí estamos también, nosotros somos sus hermanos desde ya. Permítanme sencillamente ahora a todos darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.